¿Y qué pasa con la fascia plantar en el pie clavo, en el pie cabo? ¿Recuerdan? La fascia plantar. La fascia plantar también está muy retraída, ¿no? Muy retraída. Cuando el pie cabo se diagnostica tempranamente, se pueden hacer correcciones. También con yesos, ¿no? También con yesos. Cuando pasa ya la etapa de tratamiento ortopédico, se hacen primero cirugías de partes blandas. Y dentro de esas cirugías de partes blandas está esta técnica básica, que es una desinserción de la aponeurosis plantar, para liberar la aponeurosis, para que suelte el pie. Si no mejora, ¿no? O el paciente es muy grande, no mejora con la desinserción de la aponeurosis plantar, se hace varios tipos de osteotomías o artrodesis, ¿no? Entonces la más básica, digamos la más simple, la técnica que es más simple, es lo que dicen acá, ¿no? Es la desinserción de la aponeurosis plantar. El pie plano, bueno, acá nos vamos al otro pie, hacia el otro extremo, ¿no? El pie plano, con pérdida en este caso del largo plantar, suele ser además, ¿qué cosa? Valgo, ¿no? Valgo. Valgo. Ahí está. Valgo. ¿Qué malformación congénita de las siguientes produce pie plano congénito? Recuerdan que había pie plano esencial, ¿no? El pie plano laxo esencial de los niños, ¿no? Por hiperlaxitud ligamentaria. Y el pie plano, en este caso congénito. Y una de las malformaciones congénitas que produce este tipo de pie es el astrágalo que no ha hecho pues su arco, ¿no? Que no están mirando hacia arriba, ¿no? Sino que están mirando horizontal, digamos, al piso. Eso se llama astrágalo vertical congénito, ¿no? El tipo más frecuente de pie plano es, ¿cuál era el más frecuente? ¿El patológico? No, era el esencial o laxo infantil, ¿no? Por hiperlaxitud ligamentaria. Y acuérdense que habían congénitos, habían postraumáticos, ¿no? Recuerdan que yo les mencionaba, ¿no? El paciente está en la pista, le pasó un auto, le aplasta todo el arco plantar, reumatoideo, por artritis reumatoidea también, por lesión ligamentaria y tendinosa, y el paralítico, ¿no? O por enfermedades, en este caso, neurológicas. ¿Qué dato clínico no suele presentar un pie plano laxo infantil? Ya. ¿Cuál es acá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? ¿Lleva los pies hacia afuera? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que tienen que mirar ustedes el zapato, ¿no? En los niños. Si un niño tiene pie plano, va a hacer esto de acá, su arco plantar, y va a pisar, ¿no? En valgo va a pisar en valgo. Por lo tanto, va a gastar la zona medial o lateral del zapato. La zona medial, ¿no? Ustedes ven así su zapatito cortado así en el medio, ese es un pie plano probablemente, ¿no? ¿Lleva los pies hacia afuera entonces? Sí, ¿no? ¿Desgasta los zapatos por dentro? Sí. ¿Va a cansarse para caminar, para hacer deporte también? Sí. Pero no tiene que tener dolor, ¿no? Dolor, cuando ya hay dolor, ya no hay que pensar que esto es algo simple, sino que probablemente sea una patología, ¿no? Alguna alteración ligamentaria, estructural, ósea, etcétera. Los pies planos laxos suelen responder al tratamiento con... ¿Cómo era? ¿Cuál era esa? ¿Qué respuesta marcamos acá? ¿Cómo era? ¿Ortesis o plantillas? Artrodesis, osteotomías. Recuerdan que yo les decía que esto era algo, ya lo último que se hace, ¿no? Desinserción del músculo tibial posterior se hace en pie planos, en pie laxos planos del adulto, ¿no? Del adulto. Pero plantillas de base interna, zapatos biológicos y rehabilitación es lo que se hace en esos pacientitos con pie plano laxo infantil y suelen responder, ¿no? Suelen mejorar. ¿Por qué base interna?
porque lo que queremos es formar el arco, ¿sí o no? Entonces la base interna lo que hace forma el arco, ¿no? Forma el arco. Zapatos fisiológicos, obviamente con unas plantillas, y la rehabilitación. ¿En qué consistía la rehabilitación, recuerdan? Ustedes van a tener también familiares pequeñitos, siempre hay, ¿no? En la familia alguien con pie plano. ¿Qué le dicen a su familiar que tiene un niño o niña con pie plano, laxo, esencial, ¿no? ¿Qué le dicen? Que camine de puntitas, ¿no? Camine de puntitas, ¿no? Algunos mencionan que agarre con sus dedos y ponga cositas en una botellita, ¿no? Con sus dedos, ¿no? Que juegue ahí. Pero básicamente para hacer puntitas, ¿no? Y después le ponen también botellitas así para que hagan esos jueguitos, ¿no? Esos jueguitos así en su pie. Esos son básicamente los ejercicios, ¿no? El más importante es para hacer puntita. Es rehabilitación. Listo, ahora vamos ya con algunas patologías del pie. A manera de recuerdo, la talalgia. Recuerdan que hablamos de talalgia también, ¿sí? La talalgia. La talalgia es un dolor del talón, pues. Del talón. Y si estamos hablando del talón, estamos hablando del calcáneo. ¿Solamente el calcáneo? No. Estamos hablando también de la talalgia por la fascia plantar. Y lo más frecuente, como yo les decía, no hay relación entre espolón calcáneo y un dolor en el talón del pie. Les mencionaba eso. O sea, si tengo 100 pacientes y 30 tienen dolor en el talón, si yo le tomo radiografía a los 100, 50 tienen espolón. Algunos van a tener dolor en el talón y otros no. Entonces no está totalmente relacionado, como les digo, un espolón calcáneo y una talalgia, ¿no? Una talalgia propiamente dicha, ¿no? Sino que tiene que asociarse a una irritación de la fascia plantar. ¿Está bien? Se irrita la fascia plantar y aparte se encuentra un espolón calcáneo, eso sí es lo más frecuente, ¿no? ¿Está bien? La combinación, pero no aislado. Recuerden que generalmente estos eventos a veces también se presentan en pacientes que no tienen ningún tipo de espolón calcáneo y solamente tienen un antecedente de un traumatismo, cayeron de talón, ¿no? Al hacer reporte o cuando saltaron o cuando hicieron alguna actividad, cayeron de talón, entonces presenta solo fascitis plantar sin espolón calcáneo. Pero lo más frecuente es la combinación, ¿no? Fascitis más espolón. ¿Ya? Entonces cuando encuentren un paciente con espolón, no les digan de frente que probablemente tenga un dolor en el talón, ¿no? Porque recuerden, la talalgia es sintomático. ¿Dónde se localiza el neuroma de Morton? Habíamos hablado del neuroma de Morton también, ¿no? El neuroma de Morton es un tumorcito, ¿no? Que se encuentra en el nervio interdigital, ¿no? El nervio interdigital, en este caso, en el nervio interdigital que se va en el pie, en el tercer espacio intermetatarsal, ¿no? En ese nervio, ahí se genera el neuroma de Morton. Eso es lo más frecuente. También se menciona que el neuroma de Morton se puede presentar en el segundo, pero esto es lo típico, tercer espacio intermetatarsal. Si ustedes le preguntan, marcan tercer espacio, ¿no? ¿Cómo les pueden decir también de otra forma? Les pueden decir entre el tercer y cuarto dedo también, ¿no? O entre el tercer y cuarto metatarso, ¿no? Otra forma de decirlo. ¿Recuerdan la enfermedad de Friber o Kohler-2? ¿Qué cosa es una osteonecrosis también, ¿no? Similar al Pertes. ¿En dónde se va a dar una enfermedad de Friber o Kohler-2? En la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Y cuál es la sintomatología? Dolor. Viene por dolor del pie. ¿Cuál es el tratamiento? Se lo trata como si fuera una fractura. Se lo trata como si fuera una fractura. ¿Está bien?
reposo, su yeso y analgésicos. Y igualito como una fractura se lo va evaluando, ¿no? A las 2 semanas, 3 semanas, etcétera, ¿no? Hasta que consolide bien, digamos, esa zona, ¿no? Para que no se altere también la estructura ósea y después ya como una fractura se da de alta, ¿no? Idiopático, ¿no? Idiopático. ¿Recuerdan esta también? Artrosis por sobrecarga de la primera articulación metatarso-falángica. ¿Cómo se denomina esto? Hallux rigidus, ¿no? Yo les había mostrado unas fotos donde estaba un soldadito, ¿no? Un soldadito del ejército que tenía ahí pues su radiografía, un hombre, ¿no? Un paciente joven, ¿no? Con mucho dolor en la articulación metatarso-falángica, el primer dedo, y se le había diagnosticado un hallux rigidus, ¿no? Con artrosis también en esa zona de articular, metatarso-falángica. ¿Qué deformidad no aparece en el hallux valgus? Hallux valgus, ¿no? Enfermedad principalmente femenina, ¿no? Por uso de tacones altos, con lesión en la articulación metatarso-falángica del primer dedo, con primer dedo abducto o aducto. El primer dedo en abducción, metatarso en aducción, ¿no? Metatarso varo, dedo valgo, ¿no? Va a haber una lesión por presión en la zona medial que se llama búneo, ¿no? O exostosis, ¿no? Con irritación de la parte capsular. Se vuelve redundante también la zona capsular en la zona de la articulación metatarso-falángica. Se van a luxar los sesamoideos que están por debajo, se van a luxar. Y presenta también el segundo dedo en martillo, ¿no? Porque lo va a levantar. Todo eso es de hallux valgus. ¿Qué cosa no aparece entonces acá? A ver, ¿valgo del primer dedo? Sí. ¿Primer metatarso valgo? No. En este caso sería primer metatarso varo, ¿no? Varo. Acá sería no. ¿Exostosis en la cabeza del primer metatarsiano? Sí. ¿Luxación externa de los sesamoideos? Sí. Y subluxación y artrosis en la primera articulación metatarso-falángica también. La sobrecarga del primer radio suele ser debida a... Acá me están hablando del primer radio, bueno, acá debería ser del pie, ¿no? Del pie. Me están hablando del primer radio del pie. La sobrecarga del primer radio del pie suele ser debida a... Muy bien, si hay una sobrecarga del primer radio, ¿cómo le vamos a llamar este dedo? ¿Cómo le vamos a llamar este dedito? ¿Cómo le llamamos a este dedo? Primer radio largo. El primer dedo largo. ¿Qué tipo de pie puede ser? Pie egipcio, ¿no? Puede ser un pie egipcio, que tiene un corte así, ¿no? ¿Se acuerdan? Más grande, más chiquito. Y el primer dedo más largo, si se pone un taco, ¿qué va a pasar con ese dedito? Se va a doblar. ¿Y dónde va a sufrir? La articulación metatarso-falángica. Y va a ser probablemente un hallux valgus muy fácilmente. Entonces, la sobrecarga del primer radio suele ser debida a ¿qué cosa? Al primer radio largo, ¿no? Si está largo ese dedo, va a sufrir sobrecarga más fácilmente. Y al contrario, la insuficiencia del primer radio, acá me dice, suele deberse a, ya, en este caso, la insuficiencia del primer radio, ¿a qué cosa se debe? A ver, si el primer dedo es corto,
Puede ser porque el primer radio es corto, claro, porque se desvía en varo el primer radio. Si se desvía en varo el primer radio, ¿va a haber insuficiencia del primer radio? Sí, porque no va a generar el mecanismo de despegue de la marcha normal, ¿no? Porque va a estar, digamos, hacia la zona medial. Suele deberse también a retraso de los sesamoideos, también, ¿no? Recuérdense que los sesamoideos son esos huesitos que están debajo de la articulación metatarsofalángica y son eje también ligamentario, ¿no? De toda la zona que está debajo del primer dedo. Y esos sesamoideos son importantes también para el movimiento de ese dedo en varios ejes. Entonces, la insuficiencia de ese primer radio se suele deber también a este retraso de los sesamoideos. Si no están muy bien desarrollados, este primer radio no se va a mover como debe ser. No va a tener la función adecuada. Por lo tanto, también son importantes esto. Entonces, en este caso sería todas, pues, ¿no? ABC. ABC. Sería ABC. El hallus rigidus. El hallus rigidus, dice acá, no tiene una de estas características. Ya. Si no tiene una de estas características, entonces quiere decir que 4 son verdad y una es la falsa, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son verdad. Hay una artrosis de la primera articulación metatarsofalángica. Sí. Es una lesión por sobrecarga. También. Evoluciona a anquilosis. También. ¿Predomina en mujeres? No. Predomina en varones, ¿no? Predomina en varones. Y el hallus valgus sí en mujeres, ¿no? ¿Es frecuente el hallus rigidus? No, no es frecuente. El tratamiento fundamental de talalgia con espolón calcáneo no debe incluir, es decir, hay 4 verdaderas y hay una que es falsa. ¿Qué cosa no se debe hacer con un espolón calcáneo? A ver, vamos a ver. ¿Se deben dar analgésicos? Sí, se deben dar analgésicos. ¿Locales o sistémicos? Sistémicos. ¿Quién dice sistémicos? ¿Quién dice locales? ¿Y por qué no sistémicos y por qué no locales? ¿Cuáles son los tratamientos, digamos, con AINES tópicos, ¿no? Son parches, geles y spray, ¿no? Los más conocidos. Entonces, la dificultad del tratamiento tópico es que hay que estar aplicando varias veces al día, ¿no? Varias veces al día. Y por lo tanto genera un poco de incomodidad en una zona del pie, donde no es una zona accesible. Es un poco incómodo estar aplicando ahí geles, ¿no? Spray, ¿no? Y esperar que seque, digamos, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? En este caso se prefieren los AINES sistémicos, ¿no? Cuando son zonas bien accesibles, como son la muñeca, ¿no? Un golpe en la muñeca, en la mano, etcétera, ahí sí el tratamiento tópico puede ir bien. Plantillas de descarga, ¿se pueden emplear? Sí, ¿no? Inclusive habíamos visto unas plantillas, ¿no? Con un hueco en el medio del talón para que no presione esa zona, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, ¿no? Sí recuerdan. Infiltraciones. ¿Se pueden hacer infiltraciones o no? ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. ¿Se pueden hacer infiltraciones? Sí, se pueden hacer infiltraciones. ¿Se pueden usar los pediluvios? Habíamos mencionado que son unos aparatitos que se pueden usar en el pie. También. ¿Resecar el espolón? No. Está proscrito ahora, ¿no? Aunque son escuelas, ¿no? Algunos todavía siguen resecando el espolón, ¿no? Pero no ha demostrado que haya beneficios, ¿ya? Con respecto al tratamiento médico. Entonces, si no hay beneficios, la medicina basada en evidencia dice que no, entonces no, ¿no? La mayor parte de los pacientes con espondilolistesis requieren tratamiento. Muy bien. Hablamos de las espondilolistesis. ¿Qué es una espondilolistesis? Una espondilolistesis es una luxación vertebral, ¿no?
especialmente de los cuerpos vertebrales, ¿no? Es lo que se ve en la radiografía principalmente. Y en la tomografía se ve ya mayor compromiso, en ese caso las facetas articulares, ¿no? De las facetas interarticulares apoficiarias, ¿no? Y se ve también que se luxan, ¿no? Porque obviamente si se luxa el cuerpo vertebral, se luxa también las facetas articulares. Entonces, ¿qué cosa se hace con estos pacientes? Generalmente las espondilolistesis son lesiones que están dentro del grado de leve y moderado. Las de grado severo son poco frecuentes. Por lo tanto, si son poco frecuentes las de grado severo, el tratamiento quirúrgico va a ser menos frecuente. Entonces, el tratamiento, como en general son, digamos, leves y moderadas, el tratamiento es conservador. ¿En qué consiste? Reposo, uso de corsés, ¿no? Se ponen esos corsés, ¿no? Reposo, y una vez que ya consolida, digamos, la fractura, porque usualmente se hacen con fracturas, y hace fibrosis ya de la zona ligamentaria nuevamente, y estabiliza la columna, el paciente puede regresar a las actividades, ¿no? Obviamente no con la normalidad que hacía antes, pero sí como para poder hacer funciones de la vida diaria y trabajo leve, ¿no? Conservador, entonces. ¿Qué característica anatómica diferencia una escoliosis estructurada de una no estructurada? Ya. Acá tenemos nosotros, ¿a qué se le llama una escoliosis estructurada de una no estructurada? Una escoliosis estructurada es lo siguiente. Es una paciente, ya vamos a hablar primero de la escoliosis. La escoliosis, ¿qué cosa es? Es la desviación de la columna. Nosotros tenemos curvas que son normales. La cifosis cervical, ¿no? La lordosis lumbar, perdón, dorsal, y la cifosis lumbar. Entonces, dos cifosis y una lordosis, ¿no? ¿Está bien? Ese es en el plano sagital. O sea, yo me pongo acostado, tengo una lordosis acá, una cifosis acá y una lordosis abajo. Ya. En el plano coronal tengo desviaciones hacia la derecha o hacia la izquierda. Cualquiera de las dos se llama escoliosis. Escoliosis hacia la derecha, si se va mi columna hacia la derecha, o escoliosis a la izquierda si se va mi columna hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, yo puedo estar en escoliosis ahorita, ¿no? Estoy así y estoy haciendo una escoliosis. De repente ahorita ustedes también están de costado, ¿no? Están echados algunos, durmiendo, están en escoliosis, ¿no? Pero eso es una escoliosis no estructurada, porque no depende de la estructura ósea, no depende de la estructura ósea. Pero hay escoliosis estructuradas. ¿Cuál es la escoliosis estructurada como enfermedad más frecuente? Es la escoliosis idiopática juvenil o del adolescente, ¿no? Entonces esa es la escoliosis estructurada, más frecuente que la congénita, ¿no? ¿Y en qué edad se da? En la edad del adolescente o en la juventud, cuando están terminando el crecimiento, desde los 11, 12, 13 años principalmente, parecido a la epifisiolisis, ¿no? Como habíamos dicho, casi la misma edad. ¿En qué consiste? Consiste en una actitud escoliótica, ¿no? Una actitud escoliótica cuando la persona se pone, digamos, no cambia los hábitos, ¿no? Corrige, ¿no? Corrige. La actitud estructurada no corrige, la escoliótica sí, la actitud escoliótica. La estructurada como enfermedad se trata de poner derecha y no corrige la escoliosis, no corrige, o sea, se ve igual la escoliosis siempre. Así digamos, acomodándose, ¿no? Tratándose de ponerse derecha y no va a corregir la escoliosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Y aparte de eso, la columna hace esto de acá, rota. Y el grado severo es como yo les pongo el ejemplo, es Quasimodo, ¿no? Ustedes han visto a Quasimodo que tiene una jiba acá grande, ¿no? ¿Recuerdan? Es así, ¿no? Y tiene una jiba grande, ¿no? En un lado. Esa jiba no es la columna.
sino son las costillas, ¿no? Son las costillas que ha rotado toda la caja torácica y las costillas lo han mandado en domo. Y el resto de la columna se ha mantenido derecha y por lo tanto parece que tuviera una jiba atrás. Pero es la costillas. ¿Por qué? Porque hace una roto-sifo-escoliosis. O sea, se va hacia adelante, ¿no? Se rota, gira en su eje y aparte de eso se va hacia un lado, ¿no? Se puede ser derecha o puede ser izquierda. Y lo más importante que diferencia la escoliosis estructurada como enfermedad de la actitud escoliótica, que es la no estructurada, es la rotación vertebral. O sea, una rotoescoliosis, ¿no? Pero también se asocia a cifosis, no menos frecuentemente, sigo yo abriendo esto, la rotación vertebral. Ahí está. Entonces el tratamiento, cuando digamos todavía se puede corregir alguna parte, digamos de estética, lo que hacen es sacan las costillas, ¿no? Sacan todas las costillas que están dando esa apariencia de jiba muy marcada. Obviamente es traumático, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tipos de escoliosis es no estructurada? Si es no estructurada, ¿es enfermedad o es por una actitud? Por una actitud, ¿no? ¿Cuál de los siguientes tipos de escoliosis es no estructurada? Ya. O sea, acá hay estructuradas, hay 4 estructuradas y hay una que no es no estructurada. Ya, a ver, ¿cuál sería acá? Ciática. Ya. Secundaria, discrepancia de longitud de los miembros inferiores. Ya. Idiopática. Obviamente si es idiopática. ¿Dónde estoy? ¿Qué pregunta es? La 7, 8, ¿no? 7, 9. Acá está. ¿Cuál de los siguientes tipos? Ya. Vamos a analizar mejor una por una, ¿ya? Ya, la escoliosis ciática. ¿A qué se refiere? La escoliosis ciática se da por un componente de la zona, digamos, lumbosacro, ¿no? Un componente lumbosacro. Entonces, en este caso, es una escoliosis estructurada. Es una escoliosis estructurada. Secundaria. Vean, pusieron secundaria, ¿no? Pero vamos a ver a qué. Secundaria a discrepancia de longitud de miembros inferiores, ya. Si hay discrepancia de longitud de miembros inferiores, o sea, un miembro inferior más corto y el otro más largo, ¿cómo va a caminar este pacientito? ¿Cómo va a caminar? Va a caminar arqueándose, ¿no? Y obviamente la columna va a sufrir las alteraciones secundariamente de esa deformidad inicial de miembros inferiores. Por lo tanto, a esta de acá se le podría considerar como no estructurada. Esta podría ser la no estructurada. A ver, vamos a ver. Si es una escoliosis idiopática, ¿es estructurada o no estructurada? Es una estructurada también, igual que la ciática. Si es una secundaria a malformaciones congénitas vertebrales, si es una malformación vertebral, es una estructurada. Y secundaria a siringomelia, una alteración también en la médula, también estructurada. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esta. ¿Está bien? Una secundaria, discrepancia de longitud de miembros inferiores, solamente es por actitud, ¿no? Por actitud. Se lesionará un poco, digamos, pero va a corregir mayormente con una postura, digamos, adecuada en reposo, ¿no? Entonces, esta es la que queda. Si un paciente presenta imposibilidad para la flexión aislada del cuarto dedo, imposibilidad para la abducción de los dedos segundo, quinto, hipoestesia en la cara volar, cuarto y quinto, siendo el resto normal, ¿qué estructuras anatómicas sospecharemos que estarán lesionadas? Muy bien. Analizamos. Si un paciente no puede hacer flexión del cuarto dedo, ¿cuál es el cuarto dedo? Con nombre, a ver. El anular. Ya, si no puede hacer esto de acá, aislada, dice. O sea, si flexiona así, todo, ¿no?
¿Qué estoy empleando ahí? El flexor. El problema es que en los flexores hay dos, ¿no? Flexor superficial y el flexor profundo, ¿no? El flexor profundo es el que se va hasta el fondo, hasta acá, hasta la falange distal. Es el que hace esto. O sea, combinado, ¿no? Y el flexor superficial solamente hace esto de acá. Flexión, digamos, de la falange media. ¿Está bien? Falange media. O sea, el profundo se va hasta el fondo, ¿no? Hasta la zona más profunda, que son las zonas de las falanges distales. Con el profundo podemos hacer esto. Por eso en algunos pacientitos que se lesionan ambos flexores, si hay uno que tiene que reparar, se repara el profundo, porque con el profundo va a ser esto. En cambio con el superficial va a ser esto, ¿no? Que hasta ahí, no va a llegar hasta el límite. ¿Ya? Entonces dice que no puede hacer flexión aislada del cuarto dedo. Muy bien. O sea, no puede hacer esto. No puede hacer esto. Hace todo menos el cuarto dedo. Imposibilidad para la abducción y aducción de los dedos, segundo a quinto. ¿Cómo es abducción, aducción de los dedos segundo a quinto? ¿Cuál es el segundo dedo? Este de acá. ¿El quinto? Este. ¿Cuál es la abducción de los dedos? Aducción. Esto. O sea, no puede hacer esto. Hipoestesia de la cara volar, del cuarto y quinto dedos. ¿Cuál es la cara volar? Esta parte de acá, la cara volar, ¿no? ¿Y cuáles son los cuarto y quinto dedos? Estos dos de acá. O sea, no siente estos dos dedos. Siendo el resto normal. Muy bien. ¿Qué cosa pasó con este paciente? ¿Qué se ha lesionado? A ver. Nervio mediano. ¿Quién me hace esto de acá? ¿Qué nervio? ¿Cómo sale? ¿Quién hace esto? ¿Quién me da mano en garra que no puedo hacer esto de acá? Mano en garra cubital. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Se acuerdan de la mano en garra cubital o no? ¿Está bien? ¿O no está bien? ¿Quién inerva los interóseos? El nervio cubital. ¿Y quién inerva y los interóseos hacen esto de acá? ¿Y quién inerva a los lumbricales? El que hace esto de acá. La metacarpofalángica. El nervio mediano, lumbricales. Entonces, acá no me hablan nada de la flexión metacarpofalángica, sino me hablan de los interóseos. Entonces, el interóseo me hace pues esta mano en garra cubital, pues no puedo hacer esto. El nervio cubital es el que hace esto de acá, aducción y abducción. Y aparte de eso, me da esta imposibilidad para poder extender el cuarto y quinto dedo. Y aparte de eso, me da hipoestesia en la cara volar del cuarto y quinto dedo. Pero aparte de eso, me da que no puedo hacer flexión, dice, ¿no? Flexión sí puedo hacer, lo que vamos a hacer es extensión. En este caso, no me hablan del cuarto y quinto dedo, sino me hablan del cuarto dedo, de solamente este dedo. Se supone que este sí se puede. ¿Qué más se ha lesionado? Algún flexor, ¿no? Entonces vamos a ver. Nervio mediano, no. Nervio mediano tampoco. Nervio cubital y flexor de cuarto dedo. Probablemente los dos flexores, ¿no? Flexores en este caso sería. Esta de acá. ¿Está bien? Esta de acá es. No se olviden de la mano en garra cubital tampoco.